Osorio quería venir a reflejar su experiencia en la flotilla Global Sumud, una de las misiones humanitarias más importantes de los últimos tiempos y que sigue siendo más necesario que nunca seguir hablando y seguir discutiendo y debatiendo y conocer lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Pasen, chicas, pasen. No pasa nada. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza porque el genocidio por parte del Estado nazi-sionista de Israel continúa y bueno, como organización internacional intervenimos en todos los países, más de 15 países estamos llevando adelante una campaña enorme para seguir apoyando la lucha del pueblo palestino. Así que bueno, para presentarles a Ezequiel, como dije, es dirigente, pero además fue legislador en el 2015 en Córdoba. También, bueno, viajó a Perú, estuvo en Chile también construyendo nuestro partido luego del estallido que sucedió en Chile, así que, bueno, para nosotros es muy importante y muy gratificante estar acá en esta charla. Así que, bueno, darle la bienvenida a todos, a todas y a todas, agradecer nuevamente porque se hayan acercado acá, porque entienden la importancia que tiene la lucha del pueblo palestino, porque también quieren conocer de primera mano qué es lo que sucedió en la flotilla Global Sumud, así que luego de que ese hable y cuente todo, bueno, nos pueden, está abierto a preguntas para que puedan hacer, así que bueno, darles esa bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a la Juventud de Izquierda Socialista por haber organizado esta charla y me parece que eso es relevante porque en el mundo hay un proceso internacional que demuestra que la juventud está cumpliendo un rol muy importante, no solo en la solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia, sino también en el enfrentamiento a los gobiernos y al imperialismo, y creo que en esta sala la Juventud de Izquierda Socialista, Neuquén lo está reflejando muy bien, y las compañías docentes, compañera Angélica, el conjunto de Izquierda Socialista y a todas las compañeras de APDH y a todos y todos que se vinieron este sábado a la tarde a compartir con nosotros esta charla. Yo voy a intentar no aburrirlos con anécdotas superficiales, aunque ninguna la es, y voy a ir compartiendo experiencias y tratar de ir mechándolas con algunas importantes conclusiones políticas que fuimos sacando después de bajarnos de los barcos y tratar de reflexionar las tareas pendientes que aún tenemos en la situación política actual del territorio histórico de Palestina en el marco del falso acuerdo de Trump que impone Trump con Netanyahu. La primera conclusión política que creemos que es muy importante es que la flotilla Global Sumud fue la máxima expresión de la unidad de acción de los pueblos del mundo en solidaridad con la lucha palestina de los últimos 20 años. Y esto no es un hecho menor, sino que nosotros como organización permanentemente buscamos la unidad de las y de los luchadores en todos los frentes y más aún en torno a la lucha del pueblo palestino, porque consideramos que la lucha del pueblo palestino en contra del genocidio es una tarea fundamental del conjunto de los pueblos oprimidos del mundo y de la clase trabajadora. Esta unidad de acción quedó perfectamente reflejada en la composición social y en la composición política de la flotilla Global Sumud. A mediados de agosto de este año, las compañeras y compañeros de lucha internacionalista del Estado español y las compañeras y compañeros del Partido de la Democracia Obrera de Turquía nos hicieron una invitación de participar de la flotilla Global Sumud. Nosotros veníamos siguiendo muy de cerca el proceso de levantamiento de las grandes movilizaciones que había en torno al pueblo palestino y la solidaridad con él, y nos había llamado muchísimo la atención una movilización que había habido a mediados de este año, en la cual, cruzando el desierto y caminando, miles de personas trataron de romper el bloqueo e ingresar por las fronteras sur de Gaza, tratando de abrir las fronteras, el paso de Rafah. Eso había sido una muy importante acción internacional que fue frustrada, porque el gobierno de Egipto, que está gobernado por una dictadura de Al-Sisi, detuvo a todos los participantes y los deportó a cada uno de los países. Allí había surgido el movimiento global a Gaza, que había hecho por primera vez
una acción simultánea, sincronizada de distintos países del mundo en un lugar con un objetivo político. Como esa acción se frustró, el movimiento global a Gaza permitió el surgimiento de la Flotilla Global Sumut, que es una coalición de organizaciones formada por el movimiento global a Gaza, que intentó romper el bloqueo por el paso de Rafah a mediados de año, junto con la Flotilla La Libertad, que es una organización de activistas de Europa que desde el año 2007 intentan llegar por mar a Gaza para abrir y romper el bloqueo, y también de las otras experiencias del norte de África que se llama la Flotilla Sumut, que le termina dando el nombre a esta flotilla, y la Flotilla Santara del sudeste asiático. Nos invitaron y nos dijeron, ¿quieren participar como organización internacional? Y nosotros dijimos sí, inmediatamente, y después balanceamos los riesgos y las potencialidades. Porque desde un principio sabíamos que la Flotilla Global Sumut no era un hecho aislado, no era una aventura individual de un pequeño grupo, sino que formaba parte y expresaba cabalmente el creciente repudio de los pueblos del mundo en contra del genocidio, y que eran masivos. Esto lo empezamos a ver ya hace 2 años con los enormes acampes estudiantiles en los Estados Unidos que prendieron la mecha para conformar lo que podemos decir un pequeño mini Vietnam, que en los Estados Unidos tiene sus expresiones particulares, pero que esas tomas estudiantiles se extendieron a Europa y luego las movilizaciones por Palestina fueron tomando distintas formas. El 27 de agosto fuimos citados formalmente a través de un mail que nos dijeron, bueno, aceptamos su participación, vengan a Barcelona el 27 a las 9 de la mañana, tenemos una reunión, y ahí nos dimos cuenta de la potencia que iba a tener la Flotilla Global Sumut y ratificamos que no era una acción individual de un pequeño grupo voluntario, sino que era una acción de masas que se iba a llevar adelante. Nosotros fuimos citados y funcionamos en plenarios diarios cotidianos durante 4 días, bastante extensos, arrancamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 7 de la tarde, y funcionamos en el Salón de las Brigadas Internacionales de la UGT de Barcelona, y en ese mismo salón era el salón en el que se habían conformado, entrenado y formado políticamente las brigadas internacionales que en la década del 30 habían combatido al franquismo en la guerra civil. Esa es otra importante expresión de la Flotilla Global Sumut. Esta unidad de acción en torno a Palestina estaba recuperando las mejores tradiciones del internacionalismo y de la lucha en el enfrentamiento y el fascismo, porque hoy Israel es el nazismo en el siglo XXI, y esto ha quedado en evidencia para todos los pueblos del mundo con el genocidio televisado que ha transcurrido durante los últimos 2 años. La Flotilla Global Sumut también tenía otra característica, que la vimos allí en los plenarios y que luego se expresó en cada uno de los barcos, que era que esta unidad de acción agrupaba a una heterogeneidad y una diversidad muy grande de formaciones políticas. De la Flotilla Global Sumut participaban organizaciones de la socialdemocracia institucionalizada de Europa, organizaciones liberales. Tenía un gran peso el movimiento en defensa del ambiente contra el saqueo capitalista, y esto quedaba muy bien reflejado por la participación de Greta Thunberg en el comité de dirección de la Flotilla Global Sumut. Había una importante participación del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, del movimiento transfeminista, de los movimientos independentistas de Cataluña y del País Vasco, y obviamente los socialistas revolucionarios de la UITSI, los trotskistas también teníamos un lugar para ocupar en esa Flotilla Global Sumut, motivo por el cual aceptamos participar. Durante esos días, la Flotilla Global Sumut no solo acordó un método con el cual íbamos a sostener la unidad de acción para navegar lo que en ese momento eran 14 días, pero terminaron siendo 31 días de navegación, la navegación en el mar y esta unidad de acción, sino que también prolijamos el programa político.
Durante esos días en plenario, sin intercambios con todas estas organizaciones, personas de 50 países, un desmadre de idiomas en ese escenario, de todos los países, había compañeros y compañeros de Japón, de Europa, en fin, de Malasia, Turquía. Pudimos emprolijar el programa político de esa unidad de acción que iba a navegar el Mediterráneo, y hubo un elemento muy importante. Todas y todos los participantes en ese momento, en las discusiones, acordábamos que Israel no era un país como todos los otros, sino que era un enclave imperialista que utiliza métodos de guerra civil, métodos nazis, para aplicar una limpieza étnica y expulsar el conjunto del pueblo palestino, del pueblo árabe de su territorio histórico. Y ratificamos allí que estaban aplicando un genocidio en contra del pueblo palestino, y en ese momento nos dimos cuenta de que efectivamente la unidad de acción tenía un objetivo material, que era llevar la ayuda humanitaria, la comida, el agua, los medicamentos que llevábamos, llegar a Gaza para romper materialmente el bloqueo, pero también había un objetivo político muy importante, que era potenciar las luchas de los pueblos del mundo para conquistar una Palestina libre del río al mar. La flotilla global Sumud tomó como propia la consigna de una lucha por una Palestina libre del río al mar. Vamos a ver después por qué es esto tan importante. Y la otra característica es que la flotilla global Sumud tuvo plena independencia política de todos los gobiernos del mundo. Esto en una coalición tan heterogénea era realmente muy potente, y vamos a ver después que en los momentos más críticos de la navegación, esta definición de la independencia política se transformó en crucial. Podemos decir, adelantándonos, que no logramos el objetivo material porque fuimos interceptados, secuestrados y detenidos de manera ilegal por Israel el 1 de octubre, pero sí logramos el objetivo político, que fue potenciar la movilización de los pueblos del mundo. Porque nosotros partimos el 31 de agosto y fuimos rodeados por una enorme movilización que las compañeras y compañeros de Barcelona decían, es histórico. Nunca habíamos visto una movilización tan grande en Barcelona en apoyo a Palestina y en apoyo a la flotilla global Sumud, que ese día 31 de agosto estaba partiendo. Fue ese el momento en donde conocimos los barcos que se nos asignaron a cada uno de los participantes, y nos dimos cuenta de que las embarcaciones en las que íbamos a navegar el Mediterráneo eran embarcaciones que habían sido adquiridas o donadas 48 horas antes de que partiéramos, y que había un trabajo voluntario y militante exhaustivo y extraordinario para ponerlos a punto, para cumplir una tarea que no era nada fácil. Ahí nos dimos cuenta que desde Barcelona a Gaza hay 3.000 kilómetros de distancia, y que esa distancia se tiene que hacer con barcos acondicionados, y que no teníamos barcos acondicionados. Nos subimos al Sirius. El Sirius aunque haya sido secuestrado por Israel, sigue siendo un barco desde el año, que es un museo, un barco de 1907, que era un museo que estaba amarrado en el muelle de Barcelona, y que en 48 horas fue puesto a punto por un equipo de mecánicos, ingenieros extremadamente profesional y muy jóvenes. En el Sirius viajamos con nuestro compañero Juan Carlos Giordano, diputado nacional del Frente de Izquierda, y tuvimos la fortuna de navegar el Mediterráneo con la compañera Celia, que era la mecánica encargada de revisar todos y cada uno de los motores de las embarcaciones que estaban siendo adquiridas, y fue un trabajo realmente extraordinario, porque podemos decir que ese objetivo también se cumplió. Porque a pesar de todas las dificultades que tuvimos, de que el motor se apagara cada 12-13 horas, la compañera Celia estaba metida en la sala de máquinas, bañada de aceite y combustible 24 horas, con un enorme equipo de compañeros y compañeros que ayudábamos a cumplir con ese objetivo. Tuvimos diversos inconvenientes, el primero de carácter político, porque apenas zarpamos, Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad de Israel, hizo público lo que ya sabíamos que iba a suceder. Él dijo, la flotilla global Sumud es un grupo terrorista, se declararon terroristas, y por lo tanto el Estado de Israel
los vamos a tratar como terroristas. Esto iba a tener distintas expresiones mientras navegáramos. Nosotros nos preparamos durante los plenarios para distintos escenarios posibles. Uno, el mejor, era llegar, entregar la ayuda humanitaria. Teníamos un problema ahí porque no llegábamos con combustible como para poder volver, pero lo íbamos a resolver. Llegábamos. Y el otro escenario era efectivamente la interceptación que iba a suceder el 31 de agosto, y en el medio había distintos inconvenientes que se nos podían haber presentado. Y uno eran los ataques de drones, que esperábamos que sucedan más cerca de las costas de Gaza, pero se aceleraron y se presentaron muy rápido en el tiempo. El día 7 de septiembre, el día de mi cumpleaños, que celebré en el Sirius, por la noche, todas las embarcaciones nos vimos obligadas a amarrar en el puerto de Sidi Bouzid de Túnez para reparar varios motores, para abastecernos de agua, de comida y de combustible, y allí estuvimos 2 días. Y sufrimos la noche del 8 y el 9 los 2 primeros ataques de drones. Lo que era una verdadera locura, porque estamos en un puerto de un país legal, con barcos legales, civiles y amarrados a un puerto legal, e Israel, con impunidad que le garantiza la complicidad de los gobiernos del mundo, lanzaba dispositivos explosivos e incendiarios sobre los barcos con el objetivo de amedrentarnos para que nosotros no continuáramos viaje, para amedrentar a las compañeras, para amedrentarlos a ustedes, para que nosotros despongamos nuestro objetivo de llegar a Gaza, pero fracasaron en ese sentido porque nuestra decisión de llegar a Gaza era inquebrantable y estaba sostenida por la creciente movilización de los pueblos del mundo. En ese momento también recibimos con muchísimo gusto y que nos dio una enorme fuerza para continuar viaje, la gran movilización que se estaba desarrollando en el Estado español. O sea, cuando nosotros salimos de los barcos hubo una gran movilización, pero esta no decayó, sino que siguió creciendo y hubo movilizaciones en todas las ciudades del Estado español para impedir la realización de la Vuelta a España, que es la competencia ciclística más importante del país, en repudio a la presencia del equipo de Israel. En Túnez también vivimos una cosa muy importante porque a la flotilla global Sumut la apoyaba también Francesca Albanese. Yo no sé si ustedes han leído sus Twitter o sus informes, pero Francesca Albanese es la relatora en temas de derechos humanos por Palestina y ella es la que ha elaborado 2 muy potentes informes. Primero, ha acumulado documentación suficiente para demostrar técnica jurídica y políticamente de que Israel está cometiendo un genocidio y fue un insumo muy importante para que la Corte Penal Internacional condene a Netanyahu por crímenes de guerra y aplicar el genocidio, por lo que debería estar preso Netanyahu. Y a la vez también elaboró otros 2 informes, un informe muy importante, que es cómo Israel está sostenido gracias a los negocios capitalistas y la complicidad de las grandes empresas multinacionales del mundo, y cómo particularmente la Unión Europea es la que transfiere enorme cantidad de miles y miles de millones de euros al Estado de Israel. Porque todos nos preguntamos cómo es que se sostiene ese Estado nazi sionista. Bueno, se sostiene con la plata de los grandes negocios capitalistas en el mundo. En Túnez tuvimos un ejemplo de una discusión muy importante, porque en Italia, mientras estábamos en Túnez, en Italia había comenzado un proceso de movilización muy grande y algo muy novedoso para la lucha en apoyo al pueblo palestino, que fue que se concretó de manera efectiva una huelga de los portuarios en un país central de Europa que era Italia. Los portuarios ejecutaron una huelga que fue convocada por un muy pequeño sindicato y que por la presión de la movilización tuvo que ser aceptada y convocada por la central burocrática de Italia. En Túnez, Francesca Albanese da una conferencia de prensa en la UGT de Túnez y es recibida por los 2 dirigentes burocráticos de la central, que la reciben con grandes ramos de flores, la sientan en un sillón muy lujoso de la central obrera, la sientan al medio, Francesca Albanese con los ramos de flores, y empiezan a dar un discurso en inglés pintándose la cara de combativo, diciendo: aquí está la dirección del movimiento obrero que de manera internacional apoyamos a la lucha del pueblo palestino. Francesca Albanese dejó las flores,
le sacó el micrófono y le dijo: disculpe, pero usted está mintiendo. ¿Alguno de las y de los presentes vio una huelga general en Túnez? No, usted está mintiendo. Ustedes son parte de la coalición con los gobiernos mentirosos que dicen bonitos discursos, pero no hacen absolutamente nada para parar el genocidio. Hubo un silencio que reinó en la sala. Retomaron el discurso ya sin mentiras, porque se los había marcado Francesca Albanese. Es en ese sentido que nosotros vemos que el proceso de Palestina y de la creciente solidaridad mundial no solamente ha demostrado que Israel no es ninguna democracia progresiva para los pueblos del Medio Oriente, sino que es un enclave imperialista que usa métodos nazis y de exterminio para aplicar una limpieza étnica, sino que también ha dejado expuesto a los gobiernos del mundo y a la falsa diplomacia capitalista que nada hace para enfrentar el genocidio. La independencia política de la flotilla global Sumut también se vio presente en el momento más tenso de la misión, que fue el momento en donde directamente sufrimos amenazas de que Israel estaba preparando el hundimiento de un barco. Cuando estábamos en las aguas de Sicilia, muy cerca de Italia, los ataques de drones fueron, podemos decir, masivos, porque en ese momento éramos unos 47 embarcaciones y en menos de media hora, cerca de las 3 de la mañana, las alarmas de los barcos sonaron y rápidamente hubo 12 bombardeos, atacaron drones, atacaron a 12 de nuestros barcos de manera simultánea, volviendo a arrojar estos dispositivos explosivos, y en las horas de la mañana nos habían informado de que había posibilidad de que Israel intente el hundimiento de un barco para que nosotros no continuáramos viaje. Pero en paralelo a eso se había dado la exitosísima huelga de los trabajadores de Italia, que había obligado a los gobiernos del mundo a tomar algún gesto. Y esto obligó a que el gobierno de Meloni, de la ultraderecha, dispusiera una fragata de la Armada italiana para acompañar a la flotilla global Sumut bajo el falso argumento en ese momento de protegernos. Esto abrió un debate enorme en la flotilla global Sumut. ¿Cómo es que la ultraderecha de Meloni, contra la que luchamos, y porque es cómplice de Netanyahu, ahora ponga una fragata para acompañarnos? Lo mismo había sucedido con Pedro Sánchez del Estado español, que decía: vamos a enviar también una fragata de guerra para proteger a la flotilla global Sumut. Resulta que los pueblos del mundo habían movilizado en grandes cantidades y habían obligado a los gobiernos a tomar un gesto. Esto significó un debate muy importante para tratar de sostener la unidad de acción y no caer ni en el sectarismo ni en el oportunismo de este proceso. La flotilla global Sumut, luego de un debate en todos y cada uno de los barcos, aceptaba y exigíamos a los gobiernos del mundo protección concreta, pero rechazábamos las maniobras de Meloni y del Estado español, que no quería protegernos, sino que acercó un barco y ejecutó toda su presión política para sacarnos la ayuda humanitaria, y ellos ofrecían llevar la ayuda humanitaria a Chipre para que una organización religiosa de Chipre le enviara a Israel y que esa ayuda humanitaria sea distribuida por la Fundación Humanitaria de Gaza. Nosotros lo rechazamos de plano, porque sabíamos muy bien que la Fundación Humanitaria de Gaza, una ONG falsa de Israel, es la responsable de haberle puesto una bala en la cabeza a 2.700 personas que en los puestos de distribución de comida iban a pedir un plato de alimento. Flotilla Global Sumut rechazó esa propuesta y continuamos navegación hacia Gaza, y se demostró la cobardía de los países del mundo cuando Israel les dijo: cualquier nave combatera de otro país que cruce las 150 millas marítimas va a ser tomado como un barco de guerra enemigo, y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia. La cobardía de Italia hizo que ese barco gire y se vuelva, y nos abandonaron a la inminente violencia de Israel. Esto nos lleva a una conclusión muy importante, porque es que los pueblos del mundo fueron los únicos que garantizaron la seguridad de la flotilla global Sumut, que en ese momento ya éramos 52 embarcaciones, más de 500 participantes de más de 50 países del mundo.
Eran los momentos de máxima tensión después de los drones, de la amenaza de hundimiento. Suenan las alarmas de los barcos. Voy para atrás. Nosotros habíamos practicado y entrenado en los plenarios prepararnos para distintos escenarios. En un momento Greta Thunberg da un informe y un plenario de toda la tarde, con 300 personas, y ella fue la encargada de intercambiar con las y los participantes cómo había sido la experiencia de interceptación que había sufrido ella en el mes de julio. Allí ella nos informó, pudimos ver videos e imágenes de cómo actuaban las fuerzas de defensa de Israel. Mientras Greta Thunberg daba el informe, las luces del salón de las brigadas internacionales se apagaron, se prendieron unos flash como de discoteca, apareció un ruido mar impresionante e ingresaron por la puerta un grupo de gente disfrazada de fuerza de defensa de Israel y nos empezaron a tirar al piso y a patearnos y a gritarnos, darnos el celular, ¿cuál es tu nombre? ¿De qué país venís? Y en ese momento habíamos hecho el primer simulacro de interceptación en vivo. Fue un momento realmente duro que no todos superaron positivamente y eran pequeños filtros que la flotilla global Sumut estaba haciendo para prepararnos a la violencia a la que nos estábamos exponiendo. Al último día de los entrenamientos de la flotilla global Sumut, se nos acercó un documento que era un compromiso de comportamiento y también un compromiso de confidencialidad, en la que firmábamos de puño y letra, sabiendo a los riesgos que nos estábamos imponiendo. Durante el barco todos los días hacíamos simulacros, entrenábamos, pero fue el 1 de octubre a las 3:30 de la mañana el momento en donde sonaron las alarmas y ya no era un simulacro. Rápidamente todos recogimos nuestros teléfonos, las computadoras, nos pusimos las zapatillas, garantizamos tener nuestros documentos encima, nos colocamos los chalecos salvavidas y rápidamente cada uno estuvo en el lugar que perfectamente indicado y entrenado tenía en el barco. Pero en ese momento fue la primera vez que tuvimos contacto con las grandes embarcaciones de guerra de Israel, que eran mucho más grandes de las que pensábamos. Dos grandes barcos de guerra se aproximaron al lado del Sirius a las 3:30 de la mañana y nos rodearon muy lentamente durante 2 horas hasta que el sol salió y luego se retiraron. En ese momento ellos nos estudiaron, vieron cómo actuábamos, cuántos eran, dónde nos ubicamos cada uno, quiénes eran las y los participantes y buscaron intimidarnos. Utilizaron un submarino, pues el submarino le prendieron las luces para que claramente lo podamos ver abajo del Mediterráneo, se apagó internet, se cortaron las luces, los teléfonos se apagaron, las luces que teníamos para poder ver en la noche en el barco se prendieron todas de manera simultánea, los relojes pulsera dejaron todos de funcionar. Israel permanentemente demostraba su poderío militar y la impunidad que le daban todos los gobiernos para tratar de amedrentarnos. Demostraban, nosotros con ustedes podemos hacer cualquier cosa. Cuando el barco se fueron, hicimos una reunión para compensar el miedo y el temor que algunas compañeras y compañeros sentíamos, y nos dimos cuenta de que no era así. Israel estaba entrenando, ensayando, buscando amedrentarnos, podía demostrar todo el poder militar que quisiera, pero no tenía poder político para poder aplicar una represión mayor sobre nosotros. La otra conclusión era que esa noche, al caer el sol, los barcos iban a volver, no ya para ensayar, sino para ejecutar efectivamente la interceptación. Y fue así, como a las 20:30 horas del 1 de octubre, por radio, recibimos la notificación de que a 20 millas marítimas entre nosotros y la franja de Gaza, pues estábamos a solo 50 millas marítimas de Gaza, estábamos muy cerca, después de 31 días de navegación. Habíamos hecho un montón de cosas para llegar hasta ahí y eso había desesperado totalmente al Estado de Israel. Estábamos muy cerca. 24 embarcaciones militares estaban a 20 millas marítimas de la flotilla global Sumut, de nuestros barcos, y que estaban en movimiento hacia nosotros, pero no sabíamos la velocidad en la que venían.
nosotros teníamos una distorsión de la realidad porque navegamos a tan solo 8 nudos. Cuando le preguntamos, bueno, ¿a qué velocidad es eso en kilómetros por hora? Nos sorprendimos cuando le dijeron es a 10 kilómetros por hora. Nosotros viajamos muy lento, entonces hacer 20 millas era por lo menos 2 horas y media, pero los barcos se acercaron en 10 minutos, los barcos militares de Israel estuvieron sobre nosotros. Allí ya no estuvieron al oscuro, sino que utilizaron reflectores y utilizaron cañones de lanzagua para mojar la cubierta de las embarcaciones para hacer muy complicado caminar. Si la cubierta se moja, te resbalas y te caes al piso rápidamente. 2 embarcaciones de aproximación rápida, 2 lanchas con 3 motores fuera de borda, se acercaron al barco y rápidamente se subieron unos 24 militares de Israel fuertemente armados, con fusil de asalto, escopeta y arma corta en la cintura, con visión nocturna y apuntándonos al pecho. Nos redujeron a todos, nos quitaron las pertenencias, nos identificaron, nos escanearon el rostro a cada uno y uno. En ese momento primó la calma extraordinariamente. A los 42 personas que estábamos en el Sirius habíamos domado al miedo y el temor gracias a los entrenamientos que habíamos hecho y nos estábamos empezando a dar cuenta de que los entrenamientos que habíamos tenido nos permitían a nosotros anticiparnos a lo que ellos iban a hacer. Y eso nos dio mucha calma. Nos dio calma eso y nos dio calma y seguridad de que esperábamos que la movilización de los pueblos del mundo girara a pedir nuestra inmediata libertad para limitar la represión que Israel pueda hacer. Yo recuerdo en un momento cuando los barcos de aproximación rápida venían hacia nosotros teníamos la orden de tirar los teléfonos y todos los dispositivos electrónicos, o sea, tablet, cámara de foto, al agua. Después les cuento en algunas preguntas si les interesa, que es un debate ambiental completo también con este tema político. Tiramos todos los teléfonos y en ese momento dijimos, bueno, ahora la tarea ya no está en manos de nosotros, está en manos de los compañeros de la regional Neuquén de Izquierda Social. Quedamos incomunicados, nos redujeron, nos escanearon. Hubo un momento casi cómico en ese momento porque solamente 3 agentes hablaban y utilizaban seudónimos. Uno era London, que se ve que vivió mucho en La Casa de Papel, después otro se llamaba Stanley y otro Manteca. Este Manteca es o argentino o latinoamericano seguro. Entre ellos hablaban y se daban órdenes y en un momento ellos hablaban en hebreo entre ellos, ¿no? A nosotros prácticamente ni nos hablaban y cuando nos daban órdenes lo hacían en inglés, pero en un momento empezaron a discutir entre ellos y en un momento gritan y dicen, "Where is Juan Carlos Giordano? Where is Juan Carlos Giordano? ¿Dónde está Juan Carlos Giordano?". Ellos tenían escaneado cada uno de los rostros y le faltaba un participante. El compañero Juan Carlos Giordano, que lamentablemente por una indicación médica fue obligado a dejar la flotilla global Subut 2 días antes, no estaba en el barco y había desesperado a los 3 milicos de Israel que no lo podían encontrar por ningún lado, hasta que el coordinador del barco dijo, Juan Carlos Giordano se retiró por indicación médica días antes. No lo creyeron, lo estuvieron buscando, revolviendo todo media hora, hasta que se dieron cuenta de que era efectivamente verdad. Para ese momento ya eran las 3 de la mañana y nos trasladaron durante 24 horas, tomaron control del barco, o sea, los que asaltaron, después se bajaron y cambió por otro grupo que vino con un capitán propio y con el mismo barco nos llevaron durante 24 horas de navegación hacia el puerto de Asdod. Cuando llegamos al puerto de Asdod, la situación cambió totalmente. Yo le pido si termino y después vas a estar tranquilo, si no yo me enredo y no puedo terminar. Llegamos al puerto de Asdod y la situación cambió porque la represión se incrementó muchísimo. Mientras estuvimos en el barco, la Fuerza de Defensa de Israel y la Armada impidió hasta tocarnos, hasta mirarnos, no nos querían tocar. Pero cuando llegamos al puerto de Asdod, se bajaron los de verde y subieron unos monigotes vestidos de negro, de más de 2 metros de altura, y allí la represión cambió. Nos bajaron a la fuerza, casi los patadores. Ellos han inventado un arte marcial que se llama Krav Maga, que es para reprimir, generar gran dolor sin dejar marcas ni lesiones visibles. Entonces te dan vuelta un dedo, una mano y te reducen, prácticamente te llevan
en el aire, nos sentaron en el estacionamiento del puerto en fila, a los que en ese momento éramos los 473 participantes que éramos de la flotilla. Nos sentaron en fila, a Greta Thunberg la tiraron en un rincón y le pusieron en un mástil la bandera de Israel y le sacaban fotografías permanentemente mientras le insultaban y le decían puta de manera sistemática. Greta Thunberg mostró una entereza realmente extraordinaria para ser una activista de 22 años que pasó de las correctas denuncias del cambio climático al antiimperialismo más declarado y que pone cuerpo para llevar adelante las acciones. La entereza realmente de Greta, de Tiago Ávila, de Yasemín, nuestra compañera que es de la dirección de la Flotilla Global Sumut, fue para sacarse el sombrero, no solo porque garantizaron una misión que era prácticamente imposible, sino que durante la detención y los momentos más violentos sostuvieron una entereza de dirigente que nos permitió a nosotros también estar enteros para soportar la represión que se venía. Y la represión se venía porque Ben-Gvir, que nos había amenazado por internet, en este momento se hizo presente de manera física ante nosotros, nos empezó a agitar directamente en inglés de que éramos terroristas, de que esa tierra era de Israel, de que no teníamos permiso para ingresar y que nos iban a meter todos a prisión. Pero como teníamos un alto grado de combatividad y veníamos entrenados y teníamos una bronca que parecíamos una pava hervida, empezamos a cantar Free Free Palestine, Free Free Palestine, Free Free Palestine. Empezamos a cantar los 473 en el puerto de Asdod. Ben-Gvir se tuvo que retirar. Ben-Gvir estaba acompañado por dos personajes militares que con fusiles nos apuntaban a nosotros mientras él grababa esa pantomima para TikTok. Se tuvo que retirar, pero cuando se retiró hizo un gesto. Nosotros estábamos rodeados por 200 personal de la Armada de Israel y le hizo un gesto al jefe que fue, y ahí aparecieron, se tiraron encima estos 200 monigotes y con presitos plásticos nos esposaron a todos en represalia al acto político que habíamos hecho cantándole Free Free Palestine al jefe de seguridad del Estado nazi y represivo más violento del mundo. A partir de ese momento, ya esposados, pateados y humillados, se nos llevó a el primer interrogatorio, para el cual también estábamos perfectamente preparados, porque se nos presentaron 3 formularios en hebreo que nosotros ya conocíamos de antes porque se habían conseguido y sabíamos qué es lo que era. Aquí quiero detenerme para decirles que estuvimos hasta, la Flotilla Global Sumut garantizó hasta abogados para nosotros en Israel. Nosotros teníamos un código, que el mío era 022 Sirius, que era un número de identificación nuestra, no sé, en una lista que era 22, no porque sea loco, fue el azar el que me dio el número, y Sirius el barco, y yo dije a un abogado ese número y rápidamente vino un abogado que se sentó al lado con un paquete de papeles y encontró un formulario mío con el pasaporte. Esto había sido organizado por la Flotilla Global Sumut y gracias a la organización Adala, que es una organización de abogados que trabaja en la Palestina ocupada, por lo tanto estaban presentes en Israel. Pero eran unos 12, 13 para administrar el proceso judicial de 473. Había 20 mesas, algunas en inglés, otras en francés, algunas en turco, en portugués, 2 en español, otras en inglés, en árabe, y en ese momento nos iban obligando a sentarnos y enfrente había un personal de inmigración, de civil, un soldado encapuchado y fuertemente armado que permanentemente aburría de apuntarte al pecho, un traductor que había llegado ahí para colaborar de Israel, lo sabíamos muy bien, y el abogado, y muy rápidamente te decían, estás acá porque has violado la ley, tanto, 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 la ley de 1952, recuerdo muy bien, el artículo 12, que dice que nadie puede entrar a Israel porque ese es territorio de Israel legítimamente conquistado y que por lo tanto estaba violando las leyes nacionales, que este es un territorio que está en guerra, que ingresaste ilegalmente y que por lo tanto vas a ser condenado a prisión, salvo que firmes esta documentación en donde reconoces el delito. Es una deportación voluntaria que te ofrecemos y reconoces el delito.
Yo y otros no firmamos esa deportación voluntaria, primero porque no reconocíamos al Estado de Israel ninguna autoridad sobre el territorio histórico de Palestina, y segundo porque sabíamos que era un fraude y que no lo iban a garantizar. Minutos antes, Ben-Gvir lo había dicho públicamente y al rostro de cada uno de que íbamos a ir a prisión. Y así era, porque mientras nosotros esperábamos pasar por esa mesa, todas y todos, quienes firmaban y quienes no firmaban, íbamos al mismo pasillo. Pasillo al que inmediatamente fui yo, y era el pasillo en donde te vendaban los ojos, te volvían a expresar y te metían violentamente adentro de un camión para ser trasladado a la prisión. Y así fue que a la noche del 2 de octubre nos trasladaron durante toda la noche en un camión del ejército a la cárcel de máxima seguridad de Israel. Llegamos a la mañana del 3, las puertas del colectivo se abrieron y nos dimos cuenta que estamos en el mismísimo desierto. Se nos llevó a todos los varones, a una jaula grande. Ahí nos dimos cuenta que habían separado a la compañía de los compañeros. En esa jaula grande, que estábamos todos esposados. Les cuento una anécdota que es importante. Vuelvo hacia atrás cuando nos subieron violentamente al colectivo. A mí, yo vendado, te tiraban ahí adentro, yo caí sobre otro compañero, después otro compañero se cayó sobre mí, abrían la puerta, cambiaban gente, todos los gritos y en hebreo. Después nos sentaron en un lugar, nos esposaron a la silla, y cuando empezó a andar el colectivo prendieron el aire acondicionado a tope, que en un momento parecía que no iba a pasar nada, pero cuando pasaron 2 horas, en un espacio muy pequeño, porque cuando yo me quise parar, me encontré con el techo rápidamente, el frío empezó a hacer daño, y a un compañero que era con los ojos vendados, aparentemente era más viejo, más anciano, empezó a tener verdaderos problemas, a gritar que por favor apaguen el aire acondicionado. No lo hicieron, estuvimos todo el viaje hasta llegar al desierto con el aire acondicionado, pero en ese momento sentimos una gran felicidad. Porque a pesar de las presiones, la represión y el humillamiento, en ese momento yo sentí que alguien de alguna forma me estaba aflojando los precintos y me estaba sacando los precintos, lo que daba una relajación extraordinaria. Y resulta que un compañero de Malasia se había dejado una uña larga y la había entrenado durante 31 días de navegación, y con esa uña pudo levantar el clip del precinto y aflojarnos los precintos a nosotros, y todos nos sacamos los precintos, nos sacamos las vendas, y en ese momento nos dimos cuenta que había un tunecino muy grande que abrazó al otro viejito tunecino que era muy chiquito y lo llevó abrazado como un osito para combatir el frío que le estaba haciendo realmente muy mal. Pero con ese frío, cuando se abrieron las puertas del desierto, el terror cambió de temperatura, nos metieron adentro de esa celda, nos volvieron a esposar, pero ya dentro de la celda nos volvimos a sacar, porque ya estábamos entrenados, nos volvimos a sacar las esposas. Estuvimos 2 horas ahí y luego pasamos una revisación médica. Todavía teníamos nuestra ropa, pero no teníamos ninguna de nuestras pertenencias, ni siquiera obviamente el pasaporte, ni tampoco los cordones de las zapatillas. Pasamos a una carpa, nos llamaban ya por nombre, cada uno tenía un expediente, entonces entraba gente bruta para nombrar nombres árabes, no le salía, estaba un buen rato en encontrar a quién está llamando, en una jaula con 120 personas. Cuando me llamaban a mí era George, mi nombre es Jorge Ezequiel, en el pasaporte está primero Jorge, era George porque no le sale decir Jorge. Salgo, me llevan a todos en fila. Me toca estar en una carpa, en el desierto, con un responsable de la cárcel que de vuelta medía más de 2 metros, encapuchado, que me dice desvestite, me desvisto, y cuando ve mi nombre me dice, ¿sos argentino? Sí, yo soy uruguayo, mira, somos el país vecino, saludo a Milei, qué buen presidente Milei, su presidente aliado nuestro. Realmente, si podés cuando vuelvas mandarle un saludo, nosotros acá lo amamos a Milei. Che, qué equivocado que está, me dice, vos sos de Jamás. ¿Cuánto te pagaron para venir acá? Digo, a mí no me pagaron nada, yo le pagué el pasaje hasta Barcelona para subirme al barquito, a vos te pagaron, te dieron casa, seguro que estás viviendo en la casa que te robaste a un palestino, que lo asesinaste. Pero yo una discusión con el uruguayo, en buenos términos, porque él buscaba
amedrentarnos, pero yo le agarré un poco el pulso y en un momento me dice, qué linda que es la Patagonia, ¿no? Nosotros vamos de vacaciones con mis compañeros todos los años, amamos la Patagonia. Y tú puedes mostrarme una foto con los otros soldados pescando trucha a un lado de la Patagonia. Yo de vestido, desnudo, él armado y cosas, estaba en una situación de desigualdad. Paramos ahí la conversación y me dijo, bueno, retírate. Nos retiramos y ahí directamente fuimos a las celdas de Ketziot. Ketziot es la cárcel de seguridad más grande del mundo, que está al sur de Israel, cerca de la frontera con Egipto. Son 420.000 metros cuadrados de celdas de 4x4, que entran 8 personas, y nosotros éramos 16, hasta 20 personas en esas celdas. Obviamente no se nos dio el agua, el agua era un baño, teníamos baño en suite, pero era el agua de la canilla, un hilito de agua, obviamente del desierto muy caliente. Se nos daba comida una vez al mes. Ketziot es un pasillo con cárceles a los costados, 10 celdas de cada lado. Ponían un balde con arroz y con tomate y abrían una celda para que uno de los compañeros presos de esa celda repartiera la comida a cada una de las otras celdas. Los momentos más difíciles fueron los compañeros y compañeros que te requerían de medicina y que esa medicina se la habían robado, particularmente las personas diabéticas que necesitaban insulina y no la tenían. Al cuarto día empezaron a zapatear y nosotros tuvimos que tomar acciones gremiales y empezamos a gritar Insulin for 16 para la celda 16, 2 horas estuvimos gritando y pateando todo lo que encontrábamos que haga ruido, obligamos que venga el médico, se le dio insulina, volvimos a hacerlo ya después de ese triunfo con la celda 20. Nosotros recibimos una fracción de la represión que sistemáticamente recibe el pueblo palestino en Gaza y también en las cárceles de Israel. Allí estaba confirmado de que Israel tenía una limitación para aplicar la violencia sistemática que quería aplicar Ben-Gvir, Netanyahu y el Estado de Israel sobre nosotros. Habría una disputa entre distintos sectores del Estado. Ben-Gvir y los policías se lamían para tratar de patearnos, no lo podían hacer. Nosotros aprovechamos también esa pelea. Se nos hizo un juicio, en un momento nos invitan a pasar a una sala de enjuiciamiento en donde un juez directamente vestido pomposamente con un ropaje para mí extraño hasta ese momento, que al lado tenía de intérprete a una chica de Tucumán, que hablaba en tucumano. Ahí no hubiéramos entendido mejor. Hubiera tenido Farner por lo menos, pero no. Y el juez nos dijo, no, nosotros necesitamos sacarnos de ustedes de manera muy rápida. El Ministerio de Justicia estaba teniendo una línea para liberarnos rápidamente, mientras Ben-Gvir y el Ministerio de Seguridad nos querían tener ahí presos varios años, y eso iba a depender para qué lado iba a pendular esa salida nuestra de la movilización de masas que estaban llevando adelante en todos lados. La práctica más violenta era el simulacro de fusilamiento. El compañero Tiago lo sacaron a Tiago, un dirigente de Brasil de la flotilla global Sumut, lo sacaron al desierto y haciéndolo caminar sufrió práctica de fusilamiento en el desierto. Y a nosotros durante la noche apagaban todas las luces de la cárcel y se empezaba a ver el puntero láser de la mira y metían el fusil adentro de la celda y con la misión nocturna de ellos muy fácil, ¡pum!, lo ponían en la frente de un compañero y ahí estábamos varios minutos en silencio. O después tenían la costumbre de abrir a cualquier hora de la madrugada la puerta del celda y meter 3 o 4 perros adentro ladrando rabiosamente, lo que nos obligaba obviamente a despertarte estrepitosamente y ubicarte en un rincón de la celda. Pero insisto, fue una fracción de la represión que sufre el pueblo palestino en esas cárceles en Gaza y en el territorio histórico de Palestina. El día 6 nos visitó el consulado de Argentina, nos sacaron de la celda y me llevaron a mí, a Celeste Fierro y a Cascote, Bértola, nos llevaron a una cita con el consulado y el consulado lo que hizo fue una encuesta de satisfacción carcelaria. Sacó un formulario de unas 70 páginas, dijo no tenemos tiempo para que respondan en profundidad todas las preguntas, pero hay 4 o 5 que están marcadas con circulito, por favor, puedes marcar sí, no, en cada una de esas según tus necesidades. Te preguntaban como un censo si tenías baño, si había cloaca, si era agua fresca, agua caliente, te entraba luz, no te entraba luz,
lo cual era notoria la respuesta. No, el baño era una porquería, el agua era una porquería, no nos daban tiempo de paseo, no nos dieron derecho a ningún tipo de llamada ni nada por el estilo. Y allí le preguntamos, bueno, está bien, esta encuestita que no va a servir absolutamente para nada, pero ¿dónde está el embajador? Que es el que tiene que venir a realizar todas las gestiones políticas por nuestra inmediata liberación, y dijo, el embajador por orden política no va a venir ni va a hacer ninguna gestión por su liberación, yo vengo a hacer esta gestión consular porque estoy obligado a hacerlo por la ley internacional, si no, ni vendría. A los 2 días volvieron a venir para informarnos que si nos deportaban a Jordania, ellos no iban a poder hacer nada y que de ahí estábamos a disposición de nadie. Entre todo esto, idas y venidas, medíamos la fortaleza política nuestra con las debilidades políticas que tenía Israel para amedrentarnos. Luego de que pasaran con los perros y los simulacros de fusilamiento, cerca de las 11 de la noche había un cambio de turno, ponían los candados en la celda y en ese momento aprovechamos nosotros para cantarle Free Free Palestine, le cantamos Bella Ciao todas las noches, y la Internacional Comunista se la cantábamos en inglés, en francés, en portugués, todas las noches y de manera religiosa. A la mañana ellos tenían la costumbre de decir Good Morning Israel por altavoz, nosotros le cantamos Good Morning Palestine, Fuck de Israel varias veces también. Podíamos ir midiendo eso, pero llegábamos, ya era 6 de octubre y teníamos una especulación de lo que estábamos presos. A mí me tocó estar preso con compañeros de Nigeria, de Argelia, del norte de África, de Túnez. Mis compañeros de Sirius estaban en otra celda y nos podíamos ver y comunicar eventualmente a través de las puertas de las cárceles. Pero había un debate, ¿qué va a pasar mañana, 7 de octubre, donde se cumplían 2 años de las acciones de la resistencia palestina? Y había 2 hipótesis. O Israel hacía propaganda con nosotros, decía, acá tengo, Ben-Gvir, acá están presos los terroristas, los vamos a tener acá porque estos también son de Hamas. O nos liberaba antes, ante la presión de la movilización de los pueblos del mundo. En ese momento, a la noche empezaron a hacer movimientos, sacaban a gente, a compañeros de una celda, los llevaban a otra celda. En un momento con un compañero de Nigeria nos quedamos los 2 solos en la celda, se hizo de noche, y me pregunta, ¿vos firmaste el formulario de deportación voluntaria? Porque parece que a todos lo están llevando, pero nosotros no. Charlamos que teníamos que estar tranquilos porque nos íbamos a ir todos juntos como entramos, esa es la caracterización política que teníamos, y rápidamente me llevaron a mí y al otro compañero, nos separaron y en la celda fuimos a parar todos los latinoamericanos. Estábamos brasileños con los argentinos y esa maniobra si era para algo. Nos llevaron a hacer nuevamente la revisación médica y que lamentablemente estuvo preso alguna vez, la segunda revisación médica para la liberación o para un traslado, cosa que no sabíamos hasta ese momento. Pero a las 3 de la mañana del 7 de octubre se abrieron las celdas, nos volvieron a vender los ojos, nos volvieron a esposar, nos volvieron a meter adentro de un colectivo y nos llevaron a todos a algún lugar que no sabíamos cuál es. Los colectivos de la prisión, obviamente no se puede ver afuera, están pintados. Nosotros encontramos una piedrita que alguien agarró antes de subir al colectivo y pudimos raspar un poco y vimos que el sol estaba saliendo a nuestra derecha, o sea, estaba hacia el este y nosotros por lo tanto íbamos hacia el norte. Allí empezó una deliberación, obviamente nos sacamos los precintos, nos sacamos la venda de los ojos, hacia dónde íbamos. Porque si nos llevaban el 7 de octubre al aeropuerto de Israel no iba a ser muy bonito para nosotros. Hará campaña, digo, Ben-Gvir, hacernos desfilar por el aeropuerto de Tel Aviv a más de 300 personas detenidas, esposadas, vestidas con traje de preso, como terroristas. Y un compañero dijo, un compañero que es de Brasil, que es de origen árabe y que ha intentado varias veces entrar a Gaza, dijo, no, tranquilos que estamos yendo a Jordania. Él sabía que íbamos para el norte, que no había ningún aeropuerto hacia aquel lugar, y rápidamente nos dimos que estábamos entrando en un complejo fronterizo fuertemente alambrado y militarizado. Se abrieron las puertas del colectivo, nos bajaron y nos subieron a otro colectivo que en este caso tenía un agradable aire acondicionado, no estaba todo pintado, nos sacaron las esposas
y estábamos empezando a tener la libertad. Y obviamente todos con mucha algarabía empezamos a abrazarnos, a cantar y a gritar Free Palestine en la frontera. Se sube el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania y nos dice, por favor hagan silencio que estamos gestionando su libertad, que todavía no está garantizada en una de las fronteras militarizadas más peligrosas del mundo, así que por favor silencio. Silencio de tumba en el colectivo hasta que efectivamente Jordania nos llevó a un gran salón. Quiero aclarar aquí algo que es muy importante. Nosotros fuimos expulsados a Jordania, no fuimos deportados. La deportación era un proceso demasiado complicado a nivel migratorio. Significaba que cada uno de los presos tenía que ir en un avión civil acompañado de un soldado que nos entregue finalmente a la fuerza de seguridad. O sea, nos tenían que llevar al Seize y entregarnos a Patricia Bullrich. Pero todo ese proceso era muy costoso y muy lento para poder hacerlo en bloque con las 300 personas que aún estábamos detenidas. Segundo, Jordania, que nos recibió, no es ningún Estado progresivo, ni solidario, ni aliado del pueblo palestino, sino todo lo contrario. Jordania, desde su fundación como Estado, que antes se llamaba Transjordania, es un Estado al servicio de la ocupación israelí sobre el pueblo palestino, gobernado por una monarquía reaccionaria, que nos recibió en acuerdo con Israel con el único objetivo de que Israel se sacara de encima el problema lo más rápido posible. Nos bajaron del bus, había muchísimos autos blindados y con los vidrios polarizados, y rápidamente cada uno de los participantes se fue a buscar a su representación diplomática, a su embajador que con banderitas esperaba. Entonces los brasileños iban a un lado, estadounidenses el otro, los canadienses. Pero nosotros no encontramos a nadie, estuvimos ahí como cuando un niño sale de la escuela y no encuentra a sus padres o tutor. Nos habían dicho que no iba a ir nadie de la embajada a buscarnos, por lo que nos recibió el consulado de Uruguay, nos llevaron a hacer una revisación médica, nos llevaron a un hotel para luego llevarnos a Ezeiza, donde fuimos recibidos por una gran movilización. Las conclusiones de la flotilla global son muchas, las dije antes, pero durante todo ese periodo que nosotros estuvimos incomunicados, Israel con Trump había comenzado a negociar el alto el fuego. Entonces nosotros ese último día de contacto físico que tuvimos con las compañeras y los compañeros de la flotilla global Submut, dijimos, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a cada uno de los países? Y llegamos a un acuerdo rápido, mientras pedíamos agua y cigarrillos, discutimos que vamos a ir a cada uno de los países y a cada una de las ciudades a las que podamos llegar para poner en pie comités de acción de solidaridad con Palestina para seguir profundizando la lucha, porque rápidamente nos dimos cuenta de que el acuerdo que Trump estaba impulsando no era un acuerdo de paz, sino que era un nuevo proceso de colonización con el que quieren repartirse el territorio histórico de Palestina entre las potencias imperialistas, imponer un gobierno de la mano de Tony Blair, otro criminal de guerra, para impedir la autodeterminación del pueblo palestino, y allí todos ratificamos que la única forma de que vamos a obtener paz en Palestina y en Medio Oriente es cuando conquistemos una Palestina única, laica, democrática y no racista del río al mar. Esta consigna sigue siendo muy importante porque el genocidio continúa, porque Israel viola de manera permanente y sistemática el alto del fuego, está conectado por el Bluetooth del teléfono. Ya Israel ha asesinado a más de 256 personas, ejecutado 57 fusilamientos, 55 bombardeos sobre la franja de Gaza, que tiene 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, y en los últimos 2 años recibió explosivos equivalentes a 8,5 bombas nucleares. La flotilla global Submut, ni este conversatorio, ni ninguna de las acciones que hicimos pudiera haberse llevado a cabo sin las heroicas acciones de la resistencia palestina, que a pesar del genocidio no ha sido derrotada. A pesar de los bombardeos y el genocidio, Israel no puede triunfar ni militar ni políticamente en la franja de Gaza. Es por eso que la movilización y la pelea tienen que continuar. La flotilla global Submut fue un capítulo de la larga historia de la pelea por una Palestina única, laica, democrática y no racista. El genocidio no comenzó hace 2 años, sino que comenzó hace 78 años, con la Nakba,
con la expulsión masiva de 500.000 palestinos que fueron expulsados de sus tierras históricas y que hoy viven en distintos países árabes o en otros países del mundo. Es un enclave imperialista que es incompatible con la paz y con toda la humanidad en su conjunto. De ahí la pelea por destruir al Estado de Israel como enclave imperialista y fundar una nueva Palestina, una Palestina única, laica, democrática y no racista, del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Y esto no es un hecho aislado. El genocidio Gaza y Palestina es la expresión más descompuesta de la crisis del capitalismo imperialista, demostrando que los capitalistas en el mundo y los imperialistas son capaces de utilizar cualquier método para resolver su crisis histórica, incluyendo los métodos nazis y fascistas como hacen hoy en Gaza. A 400 años de capitalismo es inaudito que no se hayan garantizado las libertades de las naciones y de los pueblos. La Revolución Francesa prometió libertad, fraternidad e igualdad, y nada de eso hay en Gaza. Por eso que el triunfo democrático de derrotar a Israel y al imperialismo abriría puertas a grandes levantamientos de los pueblos del mundo, porque peleamos por una Palestina libre del río al mar, para que haya autodeterminación del pueblo palestino, y porque peleamos también en ese camino por un mundo socialista, por una alternativa a la crisis capitalista, por una sociedad de donde podamos vivir sin explotación, sin opresión y plenamente libres. Esa es la tarea de la Cuarta Internacional como parte del movimiento mundial en apoyo a Palestina. Nada más y muchas gracias. Me parece que la emoción es parte de toda esta elaboración y creo que es totalmente legítima, porque efectivamente es muy emocionante. Porque realmente da tristeza ver los niveles de genocidio y de violencia que hay con el pueblo palestino, porque efectivamente el carácter de Israel tiene un carácter colonial, racista, de limpieza étnica, que está como un portaaviones creado en 1948 por el imperialismo inglés y sostenido por el imperialismo norteamericano desde ahora, que como dije y expliqué lo de Francesca Albanese, para demostrar que es un Estado artificial sostenido económica, política, diplomática e ideológicamente por el imperialismo norteamericano que lo sostiene. De allí la importancia de tomar algunas definiciones, por ejemplo, de Ilian Pappé, que es un historiador israelí que por denunciar el genocidio en Palestina está viviendo en el Reino Unido, y él dice que sin el sostén del imperialismo norteamericano, Israel se caería como un castillo de naipes. De ahí que efectivamente hay tareas nacionales en las que cada uno de los países tenemos tareas concretas como parte del proceso de movilización mundial. En cada uno de los países tenemos que luchar para conquistar la ruptura de todas las relaciones económicas, políticas, diplomáticas, militares, académicas y de todo tipo. Y porque efectivamente las hay. El Mercosur tiene acuerdos económicos a gran nivel con Israel. Las universidades tienen acuerdos académicos. Las fuerzas represivas nacionales y muchas de las provincias, de las policías provinciales, están formadas militarmente por el Estado de Israel, que manda a los cuadros policiales, jefes de policía, a capacitarse en cómo reprimir mejor. En Chile esto es un escándalo. Por ejemplo, directamente los guanacos con los que reprimen al pueblo y las tanquetas con las que reprimen al pueblo mapuche en Chile son directamente armas importadas directamente por Israel. Israel es una exportadora mundial de represión en contra de los pueblos del mundo. De ahí las tareas nacionales para luchar, para echar a Mekorot de todos los territorios, de denunciar la complicidad política. En Argentina tenemos un problema porque Milei es el sostenedor número uno, o sea, no hay
mayor perro faldero de Israel que Trump y Milei con Netanyahu. Por eso que tenemos importantes tareas. De ahí la necesidad de formar comités en cada uno de los lugares con un programa político en particular que exprese esta unidad de acción en cada uno de los territorios, lugares de trabajo, lugares de estudio. Ojalá las direcciones políticas sindicales y las organizaciones gremiales de Argentina estuvieran a la altura de las circunstancias de las organizaciones gremiales y sindicales de Israel, de Italia. No, de Israel no, porque están directamente, las organizaciones obreras de Israel están sosteniendo al régimen, que es genocida, sino por lo que sucedió en Italia. Pero lo que sucedió en Italia fue parte de un proceso de movilización y de acumulación muy importante. Primero fueron las huelgas estudiantiles, los reclamos de los portuarios, las presiones sobre las organizaciones gremiales mayoritarias. Fue un proceso de acumulación que terminó demostrando que la huelga en Italia, estamos en uno de los picos más altos de la solidaridad internacional con el pueblo palestino. Y a la par también estamos ante el mayor aislamiento mundial que recibe Israel y Netanyahu en los últimos tiempos. Efectivamente, el genocidio televisado ha desvelado, ha demostrado el verdadero rostro colonial, criminal y genocida del Estado de Israel. Y de ahí la discusión con la consigna del río al mar. Como yo les decía, había organizaciones socialdemócratas que forman parte de los gobiernos y de los parlamentos en Europa. De las discusiones que tuvimos, nadie, en la flotilla global Sumud, nadie pudo defender la política de los dos estados. Porque la política de los dos estados ha fracasado política e históricamente. Y el genocidio actual lo demuestra de manera cruel. Porque la política de los dos estados y los acuerdos de Oslo han sido un invento del imperialismo norteamericano para romper el territorio histórico y para doblegar y dividir a la resistencia palestina. Y porque Israel no lo quiere ni lo va a querer nunca. El proyecto político de Israel es el gran Israel. Es por eso que Israel actúa no solo como un portaaviones, sino como un imperialismo dentro del Medio Oriente, que busca llevarse a comerse y anexionarse el sur del Líbano hasta el río Litani, busca quedarse con un pedazo de Siria hasta Damasco, no solamente hasta los Altos de Golán, sino se puede llegar hasta Damasco, una parte de Irak. Es por eso que el fracaso de los dos estados es un fracaso de la política imperialista que también está combinada con que durante todo este tiempo no han podido derrotar a la resistencia palestina. Porque todos quienes hoy reconocen al Estado palestino lo hacen de una manera hipócrita, porque reconocen a un Estado palestino que es una fracción ínfima del territorio histórico de Palestina, y encima cuando reconocen al Estado de Palestina lo hacen formalmente ante la ONU, pero nunca le reconocieron el derecho del Estado palestino a defenderse, nunca reconocieron el derecho a defender a sus fronteras, a tener aduanas, a tener un ejército, a tener un presupuesto, a tener un gobierno autónomo. Cuando ganó Hamas en el 2006 en la Franja de Gaza, el conjunto del imperialismo y la diplomacia del mundo dijo: no están gobernando los terroristas, chao, bloqueo. Y nadie ha hecho nada para parar esa situación. De ahí del fracaso objetivo, y que la consigna del río al mar significa una popularización de la consigna histórica de la OLP, de la Organización por la Liberación de Palestina, que antes de firmar los acuerdos de Oslo y de pactar con el imperialismo norteamericano y reconocer a Israel traicionando al pueblo palestino, tenía la consigna de una Palestina única, laica y democrática y no racista. De ahí es que surge Hamas y nuevas organizaciones. Fatah, como dirigente de la OLP, reconoce el Estado de Israel, reconoce al acuerdo de Oslo, lo que para gran cantidad de palestinas y palestinos significó una traición y dio surgimiento a nuevas organizaciones de la resistencia palestina,
que a pesar del genocidio, de haberle matado a gran cantidad de su dirección nacional e internacional, ha sabido tener recambio de dirección y ha sabido no desaparecer. Hoy en el alto el fuego vemos cómo la resistencia palestina vuelve a tratar de tomar las riendas de la organización política de Gaza, cosa que le pone los pelos de punta al sionismo y al imperialismo, porque el objetivo del Estado de Israel era liquidar la resistencia, que no pueda hacer más ningún tipo de acción militar. Y resulta que en los últimos 2 años las acciones militares terrestres de Israel eran diurnas, porque al caer la noche se tenían que retirar por las acciones limitadas y precarias de la resistencia palestina, pero que no han sido vencidos. Esto es una tarea muy importante, porque efectivamente hoy hay una ralentización en los niveles de genocidio. Pero sin embargo Israel lo viola de manera sistemática al frágil alto el fuego. ¿Para qué nos tenemos que preparar? ¿Para que el acuerdo de Trump traiga paz? ¿O para que invariablemente en algún momento se intensifique? Porque no se resuelve el problema de quién gobierna Palestina. Porque el imperialismo norteamericano no va a permitir que la resistencia palestina gobierne el territorio que legítimamente es de él. De ahí la necesidad de una Palestina del río al mar, porque es una necesidad histórica, porque es una necesidad política y porque es objetivamente concreta. La realidad ha demostrado que ese territorio no puede partirse, que ese territorio debe volver a sus verdaderos dueños, que es el pueblo palestino, no solamente para que los más 2,5 millones de personas que viven en la Franja de Gaza vivan en todo el territorio histórico, sino que es necesario garantizar el derecho al retorno de los más de 5 millones de palestinas y palestinos que han sido expulsados en los últimos años de su territorio histórico. Los balances. Nosotros queremos que la flotilla global Sumud fue un éxito. Y todos los balances son relativos. Si lo medimos en torno a que la flotilla global Sumud terminó con el genocidio, pues no. Pues tampoco era nuestro objetivo. Sin embargo, potenció la movilización de la lucha de los pueblos del mundo, aportó en aislar cada vez más al Estado nazi-sionista de Israel y a Netanyahu. Una mayor cantidad de individuos, organizaciones y de pueblos han elegido un bando en esta pelea y han elegido al pueblo oprimido, han elegido a Palestina, y crece el aislamiento a nivel mundial, por lo que el problema de Palestina dejó de ser un problema lejano del Medio Oriente para transformarse en un problema de la política nacional en las principales potencias capitalistas del mundo. En Europa el problema palestino es un problema nacional, se discute todos los días, en todos los diarios, en todas las organizaciones, por su proximidad por el Medio Oriente. Pero en Estados Unidos, que es la potencia imperialista hegemónica más grande del mundo, la discusión por una Palestina libre del río al mar le costó el gobierno al Partido Demócrata. Fueron allí donde surgieron las movilizaciones del movimiento estudiantil que ocuparon las universidades más emblemáticas, más caras y de mayor prestigio. Y ha permitido que el pueblo judío comience a romperse y surgen enormes movimientos judíos antisionistas que hacen congresos a nivel mundial para repudiar el genocidio. El Partido Demócrata tiene una crisis tremenda. Kamala Harris y Joe Biden se han negado a financiar a Israel bajo el argumento de que Israel tiene derecho a defenderse. Eso le hizo perder millones de votos. Y a la vez le ha hecho ganar, hace poco tiempo, las elecciones a Zoran Mamdani en la ciudad de New York. New York es la ciudad con mayor población judía fuera de Israel y el 33% de ellos votaron por Mamdani, que es un dirigente de democracia socialista de la DSA de los Estados Unidos, que tiene en su trayectoria haber sido parte fundadora de las organizaciones estudiantiles por Palestina años atrás, en
Él es una especie de concejal de la ciudad de Nueva York y ha presentado ya iniciativas legales para desfinanciar a todas las empresas que tienen domicilio en New York y que son parte del asedio, particularmente en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Ha prometido que si Netanyahu visita New York debe caer detenido. Y ha ganado las elecciones no solamente a Cuomo, que era otro candidato del Partido Demócrata, sino que ese triunfo significa un cachetazo a la ultraderecha, a Trump y al conjunto del sionismo mundial. El sionismo mundial puso los gritos del cielo. Le dijo: judíos de New York, vengan a Israel. Trump dice: lo voy a desfinanciar a nivel federal, no lo voy a permitir funcionar. Vamos a militarizar, vamos a imponer la militarización de New York para que no pueda dirigir la policía de New York, entre otras barbaridades. Por eso que este proceso de la ultraderecha con la nueva contraofensiva de Donald Trump toma distintas expresiones. La más cruel es la de Gaza, el genocidio en Gaza, pero también lo que sucede en Cisjordania, que está gobernada por los traidores de Fatah, el gobierno de Abu Hamas, que es quien se postula para expulsar a Hamas del gobierno de Gaza y ser, junto con Tony Blair, el gobierno proimperialista en la región. No solo abandonando ya la lucha del pueblo palestino, sino poniéndose del lado del imperialismo norteamericano y de Israel. Por eso que la pelea continúa, la necesidad de formar comités continúa. La flotilla global Sumut fue un éxito relativo a este punto, a que potenció la movilización de los pueblos del mundo, que generó una unidad de acción que aún sigue funcionando y que está pensando en nuevas acciones globales y simultáneas que esperamos se den el año que viene. Tal vez sea por mar, tal vez sea por tierra, pero la tarea de romper el bloque es muy importante, porque si viene el invierno a Gaza, compañeras y compañeros, y esa ralentización del genocidio se va a terminar y las muertes masivas volverán, tal vez por el frío, las enfermedades en Gaza, porque la ayuda humanitaria está llegando a cuentagotas. Solo entran 180 camiones de los 600 camiones diarios que deberían entrar y que están firmados en el alto el fuego, que es la cantidad de camiones que pide la ONU. Entonces, entre tareas internacionales centrales de denunciar, hablar y visibilizar lo que está pasando en Gaza, a desarrollar movilizaciones nacionales para combatir el sionismo y el imperialismo en cada uno de los países. Hay otras tareas también muy importantes. Otra de las expresiones de esta contraofensiva de Trump es la preocupante militarización del Caribe, porque no solamente atacaron a la flotilla global Sumut en aguas internacionales, sino que Trump está bombardeando barcazas de pesca en el mar Caribe de manera extrajudicial en aguas internacionales, está asesinando a personas sin ningún tipo de juicio previo, y preparan, dicen, que quieren bombardear e invadir Venezuela. Nosotros repudiamos totalmente estas amenazas y llamamos al pueblo de Venezuela y a los pueblos latinoamericanos a movilizarnos para impedir esta nueva agresión imperialista sobre Venezuela, a pesar de que no estamos ni un tantico así con el gobierno de Maduro, sino que llamamos a que Maduro garantice toda la libertad sindical de los sindicatos que están intervenidos burocráticamente, para que esa misma clase trabajadora que impidió el golpe de Estado en 2004 hoy se movilice masivamente para repudiar las amenazas imperialistas. La flotilla global Sumut recibió una limitada represión gracias a la movilización de los pueblos del mundo. Fue violencia física, fue violencia psicológica, fue el amedrentamiento. Pero a pesar de habernos tenido presos, todas y cada uno de los que fuimos parte de la flotilla global Sumut, salimos potenciados a tratar de fortalecer los comités, las coordinadoras y las acciones globales que se están preparando a nivel nacional e internacional, porque Israel puede seguir aplicando el genocidio gracias a la complicidad de los gobiernos capitalistas y la falsa diplomacia y cobarde diplomacia imperialista. Muchos nos preguntaban, ¿qué podemos hacer
por Palestina. Y las tareas son justamente estas: hablar por Palestina, movilizarte por Palestina, discutir el socialista en nuestro periódico, la revista internacional o la herramienta que tengas a mano en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Discutir que no somos antisemitas, sino que los verdaderos nazis es el Estado de Israel. Buscar argumentos, sumate a una coordinadora, súmense a la Juventud de Izquierda Socialista, súmense a ATEN en el sindicato, formen parte de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda, para movilizar, para organizar la resistencia y apoyar a la resistencia del pueblo palestino, que hace 80 años pelea, que todavía no está derrotado y que deben saber quienes luchan en Palestina que desde Neuquén, la Patagonia y toda la Argentina tienen un pueblo aliado que va a pelear junto a ellos, porque si triunfa Palestina, triunfamos todos.